A veces la historia nos presenta personajes que, bueno, parecen una contradicción andante. Hoy vamos a explorar a uno de ellos, Tomás Guardia Gutiérrez, el hombre que gobernó Costa Rica con mano de hierro, pero que al mismo tiempo la transformó en una de las naciones más progresistas de su época. Y aquí está el meollo del asunto, la gran paradoja que intentaremos desentrañar. ¿Cómo es posible que un líder autoritario, que llega al poder por la fuerza, sea el mismo que siembra las semillas de la libertad y el progreso? Su historia es sin duda una contradicción fascinante. Y es que su huella es innegable. Desde la educación y la economía hasta el propio sistema de gobierno, las decisiones de Guardia marcaron un antes y un después. Así que para entender la Costa Rica de hoy, es fundamental echar un vistazo a este momento clave de su historia. Bien, empecemos por el principio, tratando de meternos en la cabeza de este líder. Para entender su legado, primero hay que confrontar las dos caras de su gobierno, la del autócrata implacable y, por otro lado, la del visionario reformista. Y aquí lo vemos clarísimo. A la izquierda, el dictador de manual. Toma el poder por las armas, disuelve el Congreso, silencia a sus oponentes. Pero a la derecha, de repente, surge el reformador, el que abole la pena de muerte y el que impulsa una constitución liberal. ¿Cómo pueden coexistir estas dos realidades en una sola persona? Bueno, esa es la clave de su historia. Pero claro, antes de todas esas reformas estuvo la fuerza bruta. Para entender sus logros tenemos que retroceder al momento en que todo comenzó, el golpe de Estado de 1870. Imagínense la escena. 27 de abril de 1870. Ese día, las armas hablaron más fuerte que las leyes. Guardia, siendo coronel del ejército, lideró un movimiento rápido y decisivo que derrocó al gobierno. Pero ojo, no fue solo un cambio de presidente, fue el inicio de una era de 12 años en la que un solo hombre, ya sea desde la silla presidencial o moviendo los hilos desde atrás, dictaría el rumbo de toda la nación. Esta frase lo resume todo a la perfección. Su control era absoluto. No se movía una hoja sin que él lo supiera. Su método preferido no era la violencia física, sino el exilio, una manera muy efectiva de neutralizar a la oposición. Y fue precisamente esa mano de hierro, ese poder tan consolidado, lo que irónicamente le dio la fuerza para ejecutar su reforma más importante. Y es que usó ese poder absoluto para crear algo totalmente inesperado, un documento liberal que definiría el futuro del país. Estamos hablando de su obra cumbre, la Constitución de 1871. 78 años. A ver, detengámonos un segundo a pensar en eso. Esa fue la vigencia de la Constitución que impulsó en 1871. Se convirtió literalmente en la columna vertebral legal de Costa Rica, resistiendo el paso del tiempo hasta mediados del siglo XX. Un verdadero testamento de su visión a largo plazo. Y cuando uno mira sus principios, la paradoja se hace todavía más grande. Esta constitución, nacida de una dictadura, era increíblemente adelantada para su tiempo. Consagró la separación de poderes, la libertad de culto, los derechos individuales y, quizá lo más notable, sentó las bases para abolir la pena de muerte, un logro en el que, dicen, la influencia de su esposa, Emilia Solórzano, fue clave. El impacto de sus reformas fue tan grande que el propio Congreso, incluso estando él en vida, le otorgó el título de Benemérito de la Patria. O sea, es el honor más grande que un costarricense puede recibir, un reconocimiento oficial a su legado, a pesar de la forma en que llegó al poder. Pero la visión de Guardia iba más allá de las leyes y los papeles. Para él, un país moderno necesitaba arterias de acero para conectar su economía con el mundo. Y esto nos lleva a su proyecto más ambicioso y, sin duda, el más desafiante, el ferrocarril al Atlántico. Para la economía costarricense, que dependía totalmente del café, este proyecto era una cuestión de vida o muerte. La ruta que usaban por el Pacífico era larguísima y muy cara. Conectar los cafetales con el Atlántico no era solo un proyecto de infraestructura, era la llave para el futuro económico del país, un sueño que hasta ese momento nadie había podido hacer realidad. La construcción fue una auténtica odisea. Arrancó en 1871, pero muy pronto se hundió en deudas y problemas técnicos. El punto de quiebre llegó con un personaje llamado Minor Cooper Keats. Él tuvo una idea genial, asociar el ferrocarril a un nuevo cultivo, el banano. La exportación de esta fruta fue lo que finalmente financió la obra. Aunque Guardia no vivió para verla terminada, su sueño transformó para siempre la economía y la cultura del Caribe costarricense. Entonces, al final del camino, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo se juzga a una figura como Tomás Guardia?
La respuesta no es nada sencilla, porque su legado es, por definición, una mezcla muy compleja de luces y sombras. Y aquí lo tenemos, como en una hoja de balance. Por un lado, los logros son monumentales. Una constitución que duró casi 80 años, el fin de la pena de muerte, un ferrocarril que conectó al país con el mundo. Pero por otro, los métodos son innegables. Un golpe de Estado, una dictadura, la represión de opositores. Lo fascinante, y a la vez lo complejo de Guardia, es que en su historia es imposible separar una columna de la otra. Y esto nos deja con una pregunta fundamental, no solo sobre Tomás Guardia, sino sobre la historia misma. ¿El fin puede justificar los medios? La historia de este dictador progresista nos obliga a confrontar esa pregunta. Un hombre que usó el poder absoluto para forjar una nación más liberal, dejando un legado que Costa Rica debate hasta el día de hoy.